La escritora Michel Debord rescató la memoria de Camille en esos años terribles de encierro, cuando Camille Claudel intentaba evadirse de aquel infierno de las locas por los pasillos y los comedores que gritaban tan fuerte y desde hace tanto tiempo. Camille, ataviada con sayas marrones o grises, siempre las mismas, cogía su silla, se sentaba en el parque del manicomio a la sombra de los robles y esperaba a una visita que nunca llegaba, la de su hermano, el cónsul, embajador de Francia en Japón, el poeta y dramaturgo famoso Paul Claudel, el hombre a quien adoraba y el único que le había apoyado. Y en esa silla, en aquel parque a la sombra de los robles, Camille recuerda su vida y sus sueños como aquel día en la playa de Saint-Marie en que vio por última vez el mar. Llevaba un vestido largo hasta los pies. Era azul, como el Mediterráneo y sus preciosos ojos que encandilaron un día a Rodin y a tantos otros. Un vestido largo y azul, tan largo y tan azul, tan ligero al viento, que a él le parece de otra época, le parece un vestido de otros tiempos. Algún día volvería a ver el mar. Su hermano Paul se lo había prometido.